Bueno, este es parte del proceso del autoconocimiento, es decir, es la capacidad de introspección de saber quién soy yo y principalmente qué es lo que proyecto en la vida. ¿Le pueden cambiar, por favor? A la siguiente. Ok, las fases del autoconocimiento. Primero es la autopercepción, es decir, quién soy yo. Es decir, ver los lados positivos y negativos y qué es lo que proyecto ante la gente. Si yo proyecto ser una persona enojona, una persona demasiado positiva, una persona demasiado melancólica o muy alegre también, es decir, cómo yo me proyecto ante la gente y cómo yo solito me percibo. Otra fase es la autoobservación, es decir, yo cómo actúo ante diferentes situaciones. Por ejemplo, ante una discusión. Si yo, por ejemplo, soy la persona que evita, si soy la persona que confronta, o si soy la persona que guarda silencio, es decir, cómo yo reacciono ante diferentes situaciones. También ahí yo me voy a conocer en saber cómo yo reacciono ante muchas situaciones. Otro, memoria autobiográfica. Esto yo también lo trabajo mucho en terapia grupal con los chicos. De hecho, con cada familia y con cada usuario a veces tengo el esquema familiar. ¿Por qué es importante ese esquema familiar? Porque es parte de mi autoconocimiento. Es decir, quiénes son mis padres, quiénes son mis hermanos, cuál es la historia de mi vida, qué viví en mi infancia, qué viví en mi adolescencia y qué estoy viviendo ahora. ¿Qué historia también tiene mi mamá? ¿Qué historia tiene mi papá? ¿Y cuál es mi contexto? También el lado paterno, el lado materno, los años que tenemos, a qué nos dedicamos, qué problemáticas hay en mi contexto, y eso forma parte del autoconocimiento. Otro es la autoaceptación. También hice una dinámica en terapia grupal de la autoaceptación, es decir, ver las cosas positivas y negativas que tenemos cada uno. Tuvimos 2 sesiones, recuerdo que con los chicos hubo una donde todos iban a decir qué cosas positivas tenía la persona, y eso lo hacían con una hoja y se lo escribían en la parte de atrás. Y luego hubo otra que fue como que la más intensa, que fue donde pasaba cada uno al frente y las demás personas le decían qué aspectos podrían mejorar, es decir, ver esos aspectos que a veces nos cuesta trabajar, esos aspectos negativos de mi personalidad y que podemos cambiar. Y fue intensa, ¿por qué? Porque de alguna forma a veces nos cuesta reconocer esa parte negativa. Y otra, el autoestima, es decir, con la aceptación, es decir, ¿qué tanto voy a aceptar de mi personalidad? Y si yo me acepto tal cual soy, en cuestión física, o sea, mi físico, mis emociones, mi vida, a lo que me dedico, lo que hago. ¿Ok? La siguiente. Dice, ¿por qué es tan importante conocerse a uno mismo? Genera el bienestar psicológico. Por ejemplo, yo ya al saber mi historia, el cómo actúo, cuáles son mis emociones también, voy a generar un bienestar psicológico porque voy a entender por qué actúo como actúo y por qué reacciono ante diferentes situaciones como lo hago. Otra, gestionar las emociones y sentimientos. Es como el ejemplo que les decía mi compañera, el cómo yo también voy a reaccionar ante el enojo, por ejemplo. Y por último, incentiva la mejora de la salud mental. El autoconocimiento siempre me va a hacer entender a mi persona, mis raíces, de mi personalidad también, porque recuerden que la personalidad en mayor parte se genera en la adolescencia, que justo igual en gran parte las adicciones empiezan en la adolescencia, donde se forja, es la etapa demasiado importante donde se van a forjar mis emociones. La siguiente. ¿Qué es el autosabotaje y cuáles son sus manifestaciones? Esta palabra se la repito mucho a los usuarios y en general a todas las personas con las que he trabajado. ¿Por qué? Porque el autosabotaje es donde a veces nosotros podemos darnos cuenta en qué momento nos ponemos el pie nosotros mismos. Es decir, somos nuestro propio enemigo.
Se refiere a las manipulaciones inconscientes dirigidas hacia uno mismo. Por ejemplo, cuando yo decido realizar un cambio, pero al final regreso a lo mismo. Yo ya me siento motivado, digo que sí voy a cambiar, que voy a hacerlo mejor, mejorar mi comunicación, accionar diferente, hacer cambios, pero no actúo tal cual yo lo quiero, ¿no? Son esas manipulaciones inconscientes que me hacen hacer todo lo contrario. Y vamos a ver las razones. La siguiente. Ok. En las manifestaciones, ¿cómo se manifiesta? No acaban las cosas, es decir, se dejan las cosas a la mitad, no se terminan. Cualquier proceso que uno lleve de vida, no lo termina aún. Esa es una manifestación de autosabotaje. Otro, posponer, la procrastinación, es decir, iniciar algo y nunca terminarlo, dejarlo a medias, en todas las áreas, por ejemplo, en actividades que realizo, en propósitos que tengo, autocontrol en muchas situaciones, tanto de mi personalidad como de mis acciones, tengo que aprender a reconocerlas y hacer una pausa. Tengo ya usuarios, varios, que pues se han asincerado, ¿no? De decir que se les dificulta tener ese autocontrol en sus emociones. Sin embargo, en el trabajo y en el proceso aceptan la forma de hacer ese cambio, como esperarme a que mis emociones estén más tranquilas y ahora sí ya puedo hablar. Esperar a que la situación, encontrar el momento adecuado para comunicarme con mi familiar o con cualquier persona. Otra, nadie nos motiva a ser mejores cuando éramos niños o por el contrario nos sentíamos presionados para lograr el éxito y hemos recibido el mensaje de que nunca era suficiente. Este se me hace muy importante, ¿por qué? Porque para nosotros siempre hacer un cambio tenemos que tener motivación. Alguien nos tiene que motivar y también nosotros tenemos que encontrar esa automotivación y ese mensaje de nuestra vida. Si en algún momento sentimos que no éramos lo suficiente, nos vamos también a autosabotear, porque siempre hubo expectativas demasiado altas en mí. Sin embargo, no hubo ese momento en que se aceptó lo que soy y ese cambio que tengo que realizar. Y tenemos una baja autoestima. También eso ya lo he hablado con los usuarios, de la importancia de reconocer cuando tenemos baja autoestima. Siguiente. Ok, dice, tenemos creencias limitadoras como no merezco tener éxito, o si tengo éxito me van a envidiar, o no soy lo suficientemente, es mejor no esforzarme porque si me esfuerzo y no lo consigo me voy a sentir incapaz. Este es uno de los principales pensamientos inconscientes del autosabotaje. Por ejemplo, en algún momento perder la motivación y decir, ¿para qué me esfuerzo a hacer ese cambio? Me siento bien aquí. Me da miedo tener ese cambio. De hecho, el miedo es una de las emociones más fuertes que uno puede vivir. Y es lo que también ayer hablaba con los usuarios. El miedo es la emoción que genera más trastornos psicológicos. ¿Por qué? Porque el miedo nos va a limitar a alcanzar todas nuestras capacidades. Otro punto dice, otras personas nos han puesto los objetivos por lo que no nos sentimos motivados para conseguirlos. Nosotros mismos como personas tenemos que buscar cuáles son mis propios objetivos, porque puede que las personas tengan expectativas sobre nosotros, pero primero tenemos que encontrar nosotros mismos qué es lo que queremos en la vida, qué nos va a motivar, cuáles son mis propios objetivos. Y en esa búsqueda tengo que irme respondiendo hacia dónde va mi camino. Miedo al fracaso. También es una forma de autosabotearse. La siguiente, por favor. El miedo al cambio y a salir de la zona de confort.
conflictos inconscientes, es decir, a veces conscientemente queremos hacer algo, pero una parte de nosotros inconscientemente quiere conseguir otro objetivo que entra en contradicción con lo primero. Es parte de lo que les he explicado. Imaginemos que yo siempre les digo a mis usuarios, hagan eso que tienen inconsciente, tráiganlo a la conciencia. Es decir, yo voy a entender por qué voy a actuar tal cual lo estoy haciendo y en qué momento estoy fallando, porque ya estoy haciendo consciente lo inconsciente. Y hablo mucho con los usuarios demasiado del contexto familiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a partir de ahí yo voy a conocer de qué contexto vengo y en qué ambiente viví, qué emociones viví más en mi infancia, qué emociones viví en mi adolescencia, cómo fue la forma de comunicación en mi familia. Es en conjunto. Al final la decisión es propia, pero siempre va a influir ese engrane familiar en conocerme. Y miedo a no cumplir las expectativas, que es algo que ya les había mencionado. Ok, creo que ya son todas. En conclusión, yo siempre traigo esta palabra del autosabotaje porque es entender del por qué estoy aquí, tanto como familiares y como usuarios. Es decir, entender qué situaciones de la vida nos trajeron hasta acá. De todas las vivencias que tuvimos como contexto familiar y que ahora lo traigan a la conciencia, es decir, ok, supe que fallé en este punto, supe que hubo estas ausencias, supe que hay este contexto en mi familia y desde ahí tengo que comprender tanto a mi familiar como al usuario. Eso me va a generar demasiada empatía en el proceso de cada uno de ellos. ¿Ok? Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Gracias.